Guayanidad con Rafael Marrón González. ¿Quién fue Jesús Soto? Jesús Rafael Soto fue un artista plástico venezolano de fama mundial, asumido por Francia como una de las referencias de su plástica nacional. Nacido en el barrio Santa Ana de Ciudad Bolívar el 5 de julio de 1923, fue el primer hijo de Emma Soto, nativa de Soledad, estado Anzoátegui, con el violinista Luis García Parra. Fue uno de los más grandes exponentes del arte cinético de todo el mundo, experiencia que inicia al definir que en la plástica el movimiento se produce por desplazamiento del espectador con respecto a la obra. Los cuadrados vibrantes, las varillas suspendidas paralelas, los penetrables y los volúmenes virtuales suspendidos forman parte de su aporte investigativo a las artes plásticas universales. La forma geométrica, base de su experiencia artística, es el cuadrado, el que asume por ser cultural, es decir, que no existe en la naturaleza. En Ciudad Bolívar se creó un museo en su honor, diseñado por el arquitecto Carlos Raúl Villanueva, que recoge una muestra sustantiva de la evolución de su obra. Estudió en la Escuela de Artes Plásticas de Caracas en 1947. Egresado de esta, pasó a dirigir la Escuela de Artes Julio Árraga de Maracaibo hasta 1950. Ese mismo año de 1950 viaja a Francia y se radica definitivamente en París, con temporadas de residencia en Venezuela. De una obra tímidamente estructurada bajo la influencia de los últimos paisajes de Cézanne en París, Soto da un salto creativo a la pintura abstracta con la invención súbita del cinetismo, el cual, aunque lejanamente inspirado en varios antecedentes históricos, surge en el caso de Soto de una indagación personal orientada a la búsqueda de vibraciones visuales que provocan la impresión de movimiento virtual. Desde 1995, la Galería Durban en Miami abrió una exposición permanente llamada Espacio Soto. En 1960 recibe el Premio Nacional de Pintura en el Salón Oficial Anual de Arte Venezolano. En 1963 recibe el Premio Wolf en la Bienal de Sao Paulo, en Brasil. Museo de Bellas Artes en 1964. Gran Premio Segunda Bienal Americana de Córdoba, Argentina. Medalla Picasso, UNESCO, París en 1981. Designación como miembro titular de la Academia Europea de las Ciencias, las Artes y las Letras, París 1981. Orden Francisco de Miranda, primera clase en Caracas. Premio Nacional de Artes Plásticas en Caracas en 1984. Comendador de la Orden de las Artes y las Letras de Francia en 1993. Premio Pedro Ángel González, Gobernación del Distrito Federal en Caracas en 1995. Gran Premio Nacional de Escultura de Francia 1995 y Gran Cordón de la Orden del Libertador en Venezuela en 1996. El 25 de noviembre de 1994, Jesús Soto recibe el doctorado honoris causa de la Universidad Experimental de Guayana, UNEC. Jesús Soto fallece a los 81 años en su residencia en París el viernes 14 de enero del año 2005. Ordenó que su tumba estuviera en el cementerio de Montparnasse, muy lejos de su Orinoco natal, donde aprendió los primeros acordes de su guitarra con lo que se ganaría la vida durante sus duros primeros años en París, antes de su consagración como uno de los más importantes íconos del cinetismo universal. Hasta aquí nuestro micro de esta semana. Un gran abrazo a todos los guayaneses por el mundo y recuerden siempre que la octava estrella es un símbolo inmarcesible de la lucha por la independencia de este gran país llamado Venezuela. Hasta entonces.